luz y sal. Estoy ya 11 de diciembre, es decir, a nada de que empiecen las vacaciones de invierno y esto se ponga peor de ruido eh, y de vecinitos y de fastidio. Así que voy a tomar este tiempo que Dios me da con un poquito de silencio para hablarte de el humanismo. El humanismo como tal, como concepto, nace en el siglo XVI, en los 1700, y nace finales de los 1700. Perdón, en el siglo XVII, 1800. Nace en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue en 1789, por eso te dije que los 1800, porque en la Revolución se cose todo la violencia. Para 1799-92 entra Napoleón. Napoleón genera su triunvirato y se dedica a hacer una expansión del imperio francés, ¿no? Y logra dominar gran parte de Europa y así expande su concepto de humanismo. ¿Qué estaba pasando antes en 1517 hasta 1850? Estaba viviéndose el siglo de las luces, el Pox Tenebrae Lux, el nacimiento de la reforma protestante cristiana, en donde se le quitó el poder a la iglesia de decir qué es Dios y qué no es Dios, quién es Dios y quién no es Dios, cómo rendirle culto, cómo honro a Dios o dejo de honrarlo. Y aunque no lo creas, cómo debo entender al ser humano. De ahí se derivaron constituciones políticas de países como Inglaterra, como Estados Unidos, como Suecia. Ellos cambiaron totalmente la visión de Dios. O sea, Dios es leído desde su fuente. ¿Cuál es su fuente? La Biblia. Si recordamos la iglesia romana, era la que te decía qué creer y no creer. Rápidamente, vuelo de pájaro, Constantino es el primer emperador cristiano y él oficializa el cristianismo después de estar siendo perseguido. Él lo hace oficial y entonces toda Europa a la fuerza se hace cristiana. Por eso esa etapa es un cristianismo como tipo los musulmanes, a espada, a violencia, pero eso no es cristianismo. Dios dice: ¿crees en mí? Sígueme. Toma tu cruz y sígueme. ¿Crees en mí? Si no, no me sigas. No es porque alguien te obligue. No. Entonces, de hecho, él lo vivió. O sea, él tenía un montón de gente atrás de él hasta que les dijo: yo soy el Hijo de Dios y yo demando de ti que respetes a mi Padre y a mí y hagas mi ley y entregues tu vida a la santidad. Ahí fue donde se acabó. Ahí es donde todo el mundo salió corriendo. Voltea y les dice a sus 12 apóstoles: ¿me van a dejar también? Y entonces contestan: ¿a dónde iremos? Si tú eres la verdad y la vida, si tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro se lo dice a Jesucristo. Entonces, ahí aparece la idea de que el ser humano no es, porque lo dice la Biblia, el ser humano no es una cosa, el ser humano no es un azar, el ser humano no es una masa protoplásmica,
El ser humano es creación de Dios. Génesis 2, creo que es versículo 6, versículo 7. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios fue hecho el hombre. Eso nos da atributos comunicables que nos da Dios. Y eso nos da un valor especial. Toda la demás creación fue apareciendo del ex nihilo, de la nada. Nosotros fuimos diseñados por la mano de Dios con el barro que Él mismo creó. Él hizo al hombre, después le sacó una costilla y creó a la mujer. Eso nos da, y obviamente eso nos habla de que un Dios nos quiso sostener con nosotros una relación especial. Nosotros íbamos a ser el señorío de la tierra. Nosotros íbamos a cuidar su tierra. El planeta, obviamente su Edén también. Aquí no iba a haber muerte, ni hambre, ni nada de eso. No iba a haber discriminación, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. No iba a haber nada de eso. Iba a ser un mundo ideal. Entonces, Dios ahí nos dice, tú eres ser humano. Y no tienes nada que ver como especie, como raza, con los animales, ni con las estrellas, ni con los, como ahora nos dicen los de la New Age, o nos han dicho los evolucionistas, que somos polvo de estrellas y que empiezan con sus historias estúpidas. No, somos creación de Dios, punto, del barro, y al barro vamos a volver. Por eso cuando morimos, nuestra descomposición nos lleva al polvo. De hecho, tu casa y la mía está llena de tu piel. Eso es lo que es el polvo, tu piel. Entonces, Dios ahí nos enseña los valores humanos. ¿En qué creer? Bueno, ahí aparece entonces el derecho a la educación. Ahí aparece la libertad de creencia. Ahí aparece la no discriminación. Ahí nos da una regla especial de entender la esclavitud, nuestra relación con nuestros empleadores, con nuestros trabajadores, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestro trabajo, con nuestro quehacer diario, con la relación que tenemos con los más ancianos, con los más niños, con las mujeres. Ahí aparecen todas las reglas de los derechos humanos que hoy la gente está echando a perder con la ideología de género. Ahí nacieron los valores humanos, ahí nacieron los derechos humanos, en Dios, no en toda la estupidez que se está diciendo hoy, que afortunadamente en Estados Unidos salió el Partido Demócrata y entró el Partido Republicano y están saneando de esa ideología asquerosa a sus escuelas, a sus centros de salud y a sus instituciones gubernamentales, afortunadamente. Entonces Él nos enseña, Dios nos enseña ahí que es ser humano. No estás en el cuerpo equivocado, no tienes partes equivocadas, no tienes que quitarte pedazos y ponerte pedazos. No eres una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, no eres un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Todas esas estupideces no existen. 120 géneros, según la ONU, según la UNESCO. El permiso de los niños y la necesidad de enseñarle a los niños de esto y normalizarlo y operarlos y permitirles el cambio, y leyes que ya están amparando esto, y leyes que están incluso quitándote la patria potestas si tú dices no, yo no te voy a permitir que hables ni así, ni creas esto, ni digas aquello. Leyes que están abriendo esa posibilidad, tristemente. Leyes que están permitiendo que los niños hagan pornografía. Madres y padres que visten a sus hijos como prostitutas. Madres y padres que les enseñan a oír reggaetón.
valores reggaetoneros, valores duranguenses, valores norteñeros. Entonces, y a eso le llaman progresismo, eso le llaman democracia, eso le llaman libertad, a eso le llaman no ser homófobo, no ser intolerante. Nosotros los que creemos en Dios, somos cristianos y nos basamos en la Biblia, somos intolerantes. No sé de dónde sacan que odiamos a los homosexuales, porque al contrario, es decirles la verdad para que se salven y no se vayan al infierno. Pero regresando, ahí nace el humanismo. Desgraciadamente se erosiona en 1517, que aparecen las 95 tesis de Martín Lutero, que trae como consecuencia la reforma, que es el quitarle el poder a la iglesia, y que Francia lo hace pero a su manera, ¿no? O sea, la iglesia, ella le quita el poder y se lo entrega al ser humano civil, a la persona civil. En el caso del cristianismo y los países que se vieron afectados por el cristianismo, es que eran cristianos los que gobernaban. Se buscaba que fueran cristianos los que estaban en el parlamento, los que estaban en los senados. ¿Por qué? Porque son los que entenderían la visión de Dios para un país. Por eso la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica dice: fuimos fundados por la mano de Dios y Él nos da el derecho de ser felices, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que dice nada más nuestro himno es que el dedo de Dios escribió. ¿Por qué? Porque nosotros somos de otra ideología. Masónica, por si quieres saber, masónica. Y el masonismo no cree en el Dios cristiano. Entonces nosotros, y lo puedes leer en la Reforma de Benito Juárez, que en realidad es las leyes del Lerdo. Nosotros nunca tuvimos un país cristiano, no somos un país cristiano, aunque el 12 de diciembre se celebre esa cosa de la Guadalupe y las apariciones y todas esas mentiras. Nada que ver con Dios, nada que ver con la deidad. Pero regresando al humanismo, posteriormente, cuando entra Napoleón, cuando conquista Europa, expande el concepto de humanamente humano. Ese es el humanismo que hoy se promueve en las escuelas. Ese es el humanismo que hoy se promueve en todo el mundo, que empezó en los 1860, 68 y que sacó, desterró al cristianismo. Todas las universidades que fueron creadas por cristianos, todas las que, o sea, si hablas de universidad, es cristiana. Todas las instituciones sociales perdieron a los cristianos y los cristianos pues se fueron a meter a sus monasterios, a sus iglesias, a sus cultos y dijeron: pues ya, esto va a ser privado. Y hasta la fecha nos persiguen, nos quitan el trabajo, no nos quieren oír, nos sabotean, nos desacreditan, en el mejor de los casos nos matan, nos persiguen, nos desterran, nos destierran, perdón, nos acosan por creer en Dios, en el Dios verdadero, porque no aceptamos los valores del mundo. Insisto, si quisieses saber los derechos humanos, tienes que leer la Biblia y entender entonces que la Constitución norteamericana está hecha por deístas, no cristianos, deístas. Es decir, que las leyes están basadas en la Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios. Luz y sal.